Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos conectar por este medio para poder compartir el día de hoy una enseñanza relacionada con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir acerca del significado de la Reforma Protestante, pero antes de ello quiero pedirle si me puede acompañar en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, Señor, para que lo que vayamos a compartir en esta noche, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, sea sellado por tu Espíritu Santo en nuestros corazones y dé fruto, y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, dándote también gracias, porque tú eres un buen Padre, Señor, y has tenido cuidado de cada uno de nosotros hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por la abundancia de las riquezas de tu gracia sobre nuestras vidas, Señor, por esta salvación tan grande y maravillosa y por la esperanza que tenemos en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, espero que estén bien con este tiempo, este clima que nos está tocando. Por lo menos acá donde yo vivo no ha dejado de llover en todo el día, no ha salido el sol, hay frío, pero bendito sea el Señor, estamos bien, lloramos que todos estén bien y que todos en Guatemala y en general en Centroamérica, en los países donde vaya a tocar esta tormenta tropical, todo salga bien, no hayan pérdidas humanas que lamentar. Muy bien. Vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. El día de hoy se celebran 506 años de la Reforma Protestante. En realidad la Reforma no es un evento, la Reforma es un proceso. Lo que nosotros conmemoramos en esta fecha es el evento que marcó el inicio de todos los esfuerzos por la Reforma Protestante, porque hubo antecedentes de la Reforma y hubo luego desarrollos posteriores que le dieron su carácter a la Reforma Protestante. Lo que conmemoramos el día de hoy es que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero cuelga lo que se llama sus 95 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg en Alemania, de la cual él era el director. Y era una invitación a discutir acerca de ciertos postulados que la iglesia de ese tiempo, la iglesia cristiana de ese tiempo, estaba sosteniendo. Nunca la intención de los reformadores fue crear una nueva religión o una división, sino, como su nombre lo indica, era reformar lo que estaba incorrecto. Y esto había tenido sus inicios o había tenido sus primeros arranques en varios países en el tiempo precedente a Martín Lutero. Por ejemplo, en Checoslovaquia, John Hus, entre los años 1367 y 1415 expresó algunas necesidades de reforma de la iglesia cristiana en ese tiempo. También lo mismo hizo en Inglaterra John Wycliffe entre 1320 y 1384, en Italia Savonarola entre 1452 y 1498, Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, es decir, a principios de los años 1500, en los Países Bajos, Tomás Moro también en Inglaterra en la misma época. Ellos fueron predecesores de la Reforma. Lo que Martín Lutero desarrolló de alguna manera tenía fundamento en lo que estos predecesores habían manifestado, y también de estos predecesores se alimentaron los que posteriormente le fueron dando su carácter
a la Reforma. Aparte de Martín Lutero, dentro de los otros reformadores, tenemos a Juan Calvino, al que se le reconoce como el teólogo de la Reforma. Él le dio un fundamento doctrinal teológico a la Reforma. Y él, si bien nació en Francia, él vivió exilado precisamente por ser un reformador en Suiza. Y ahí en Suiza fue donde desarrolló todo el esquema, digamos, teológico de la Reforma. También tenemos, por ejemplo, a Philipp Melanchthon en Alemania. Él vivió entre 1497 y 1560, a Ulrico Zwinglio en Suiza entre 1484 y 1531, a William Tyndale en Inglaterra, a John Fox también en Inglaterra, en España a Casidoro de Reina, a Cipriano de Valera, a Juan Valdés. Un dato curioso e interesante es que la Biblia Reina Valera fue inicialmente traducida al español por estos dos reformadores, y no lo hicieron en España porque eran perseguidos. Ellos creo que también estuvieron en Suiza, donde hicieron la traducción de la palabra al español. Uno de los grandes beneficios de la Reforma es que puso la palabra de Dios. Hay dos aspectos que son fundamentales en la Reforma. Los que le dan toda su estructura posterior a la Reforma. La primera de ellas es lo que la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. La palabra de Dios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese pasaje de la salvación por gracia, por medio de la fe, es un fundamento esencial de la Reforma. Y el otro fundamento esencial de la Reforma es poner la palabra al alcance de todos los creyentes. Hasta antes de la Reforma, la salvación básicamente se hacía depender de obras, y más que de obras, de indulgencias, y las indulgencias tenían que ver con dinero. Por un lado, lo que se llama simonismo, es decir, la compra de los bienes espirituales a cambio de dinero. Y por el otro lado también la escritura estaba confinada a que solo la podían leer unos cuantos privilegiados sacerdotes de ese tiempo, y solo ellos tenían no solo el privilegio de leer, sino el privilegio de interpretar lo que la palabra de Dios dice. Ahí comienza parte del problema, porque la palabra de Dios no se interpreta. La palabra de Dios dice lo que quiere decir, y punto. Hay un pasaje en el Salmo 119 que nos enseña que la palabra es aún para las personas más simples, y cuando habla de personas más simples quiere decir las personas con menos educación, menos cultura, con menor entendimiento, y sin embargo para ellos es la palabra. Si la palabra es para ellos, la palabra tiene que ser clara. La palabra dice lo que debe decir, no se debe interpretar. La Reforma fue necesaria porque la palabra se estaba interpretando, y se estaba interpretando fuera del espíritu de la ley, de la palabra de Dios, de la misma manera que cuando vino Jesús, también la palabra estaba siendo interpretada de acuerdo a las conveniencias de la élite, de los fariseos, los escribas, los sacerdotes y los ancianos, y habían dejado de lado el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra de Dios. Entonces, la Reforma tiene su antecedente, si lo queremos ver de esa manera, la Reforma tiene su antecedente más inmediato en la Reforma que vino a hacer Jesús
del judaísmo. Y antes que esa reforma están las reformas de algunos de los reyes de Israel, como Josías, por ejemplo, que también volvió de alguna manera la enseñanza de la palabra de Dios se había desviado, la práctica de la palabra de Dios se había desviado, y ellos son utilizados por el Señor como instrumentos de rectificación. ¿Qué antecedentes tenemos en la reforma? Y es importante entender esto de la reforma, porque eso nos va a ubicar a cada uno de nosotros en cuanto a de qué manera la reforma nos debe influir. Porque muchos se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros un hecho que sucedió hace 506 años? Y solo deme un poquito de tiempo para ver los antecedentes de la reforma y compararlos con lo que estamos viviendo en el cristianismo el día de hoy, y entonces vamos a entender qué tiene que ver la reforma con cada uno de nosotros. En primer lugar, hay antecedentes, entre los antecedentes de la reforma, hay antecedentes espirituales, antecedentes religiosos, antecedentes económicos, antecedentes políticos, antecedentes sociales, etcétera. No es solamente una cuestión que deriva de la situación espiritual, esa es la más importante, pero alrededor de la situación espiritual se dan también una serie de situaciones fuera de lo eclesiástico que hacen, que inciden en que se manifieste la reforma. En primer lugar, entre las cuestiones espirituales es que la iglesia que se llamaba cristiana en ese momento se había apartado de los fundamentos antiguos. Recordemos que en el libro de Jeremías la palabra de Dios nos dice, nos instruye de que estemos regresando constantemente a las sendas antiguas, porque es muy fácil tomar la palabra de Dios y amoldarla a nuestras conveniencias a través de precisamente lo que hablábamos hace un rato, de interpretar las escrituras. Entonces ya la iglesia se había apartado de sus fundamentos antiguos, de las sendas antiguas, de los fundamentos que habían puesto el Señor Jesucristo y los apóstoles. Por eso los ministros los ministros en todo tiempo somos llamados a guardar los fundamentos de los apóstoles, que pusieron los apóstoles sobre el fundamento de Cristo. Recordemos que Cristo vino a enseñar la palabra y fueron los apóstoles quienes escribieron las enseñanzas de Cristo y las tradujeron a la vida práctica para que nosotros pudiéramos ser beneficiarios de esa palabra. La necesidad de la reforma viene dada y de una reforma constante. La iglesia necesita una reforma constante, necesita una autocrítica, una autoevaluación constante. ¿Por qué razón? Número uno, precisamente porque hay una batalla espiritual entre la carne y entre el espíritu. La carne siempre quiere torcer las cosas para su beneficio, mientras que el espíritu es contra la carne. Y esa batalla espiritual se libra en la mente de cada uno de los creyentes, por un lado. Por el otro lado, todo el tiempo a la iglesia están entrando nuevos creyentes, y esos nuevos creyentes traen una vieja manera de pensar, y obviamente esa vieja manera de pensar puede influir en el quehacer de la iglesia. Por eso la iglesia necesita estarse evaluando constantemente. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 9, versículo 17, una enseñanza de Jesús que dice, tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan, se derrama el vino y se pierden los odres. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos para que ambas cosas se conserven. El vino nuevo no necesariamente siempre se echa en un odre nuevo. El odre nuevo, para los que no lo saben, en el tiempo de Jesús era como una bolsa que tenía una pequeña abertura en uno de los extremos,
que estaba hecha del cuero de los corderos. Y el cuero de los corderos, en la medida en la que va pasando el tiempo, se va exponiendo al clima, al sol, etcétera, etcétera, se va volviendo dura y quebradiza. Entonces, en el odre nuevo, para que pueda contener vino nuevo, hay que renovarlo. ¿Y cómo se renova el odre? El odre se renova con agua y con aceite. El agua es el tipo de la palabra, el aceite es tipo del espíritu y el odre somos tipos de nosotros. Entonces nos está hablando de que hay que renovarnos constantemente con la palabra y con el espíritu para mantenernos alineados a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es precisamente también lo que nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a la manera de pensar de este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como ya mencioné, en la palabra encontramos ejemplos de reformadores a todo lo largo de la palabra. Encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 34 a Josías, en el libro de Nehemías también encontramos a Nehemías. Están todos los profetas que eran reformadores y que llamaban al pueblo a restaurarse a las sendas antiguas de la palabra de Dios. Tenemos a Jesús, el máximo reformador, y eso nos habla de la necesidad de que constantemente, como ya dije, nos estemos evaluando a la luz de la palabra y a la luz de la dirección del Espíritu Santo para rectificar aquellas cosas en las que nos podríamos estar desviando, uno por influencia de la carne, otro por influencia de las personas que van incorporándose a la iglesia, que van siendo salvos y que todavía traen una forma de pensar del mundo que podría contagiarnos o contaminarnos. Esa es una necesidad espiritual y lo vemos el día de hoy. El día de hoy no estamos ajenos a esa necesidad. Vemos, si somos honestos y evaluamos una cantidad de enseñanzas que se dan el día de hoy en el ámbito cristiano a la luz de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay algunas que están totalmente desfasadas de lo que dice la palabra de Dios, como por ejemplo, no que el énfasis en la prosperidad económica, en la autoestima, en el éxito, no que esas cosas sean malas, pero si lo sacamos de balance y se convierten en alimentadores del ego, entonces nos estamos desviando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios claramente nos dice que necesitamos morir al yo, morir al ego, morir a la carne, para que el espíritu crezca en nosotros. Entonces vemos y si analizamos, vamos a encontrar una gran cantidad de enseñanzas que hoy son populares en el cuerpo de Cristo, que están en contra del espíritu de la ley, el espíritu de la palabra de Dios. De hecho, en un análisis que hemos hecho, encontramos alrededor de unas 70 de estas enseñanzas que son populares el día de hoy en diferentes segmentos de la cristiandad, en las cuales estamos totalmente desviados, como por ejemplo la interpretación que le da a que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, las que ya mencioné acerca del éxito, acerca de la autoestima, acerca de la prosperidad económica, acerca del ministerio de las mujeres, acerca del vestuario, acerca de lo que significa vivir bajo la gracia, que la palabra de Dios claramente dice que no es para libertinaje, pero algunos la usan para el libertinaje. Por el otro lado, el legalismo, el ver la iglesia como una organización, el énfasis en el liderazgo en lugar del servicio, y así encontramos muchísimas cuestiones espirituales que es necesario rectificar el día de hoy a la luz de la palabra. Solo por esas cosas espirituales el día de hoy necesitaríamos ya una reforma. Sin embargo, vemos también algunas otras cuestiones dentro de los antecedentes de la reforma
protestante encontramos algunas cuestiones religiosas, como por ejemplo la decadencia de la iglesia, que estaba más preocupada por cuestiones políticas y económicas terrenales que por las espirituales y religiosas, una búsqueda de poder, una búsqueda de riquezas, ambición de poder del papado y de la alta jerarquía eclesiástica, una vida de lujos desmedidos para el clero mientras que el pueblo estaba en pobreza, la formación de un imperio económico dentro de la iglesia, por la venta de cargos religiosos, por la venta de reliquias, por la venta de indulgencias, por la venta de impuestos papales, es decir, mucho énfasis en lo económico. Había también una buena cantidad de aumento de las voces disidentes dentro del clero, por la separación de las enseñanzas básicas de la palabra, como por ejemplo la salvación por obras, el secuestro de la Biblia para que solo la vieran unos privilegiados, el secuestro del entendimiento de la Biblia, que también estaba secuestrado para que solo la entendieran o dijeran lo que significaba algunos pocos clérigos. Había una dictadura e infalibilidad papal. Estaban siguiéndose tradiciones de hombres, había una corrupción e hipocresía en buena parte del clero, ignorancia y superstición de las órdenes religiosas, ostentación de la alta jerarquía eclesiástica, totalmente ajena del pueblo y de sus problemas. Y muchas de estas cosas las podemos ver el día de hoy en ciertos segmentos, no digo en toda la cristiandad, sino en ciertos segmentos, como en aquel tiempo esas desviaciones estaban en ciertos segmentos que tenían el poder y que por lo tanto definían la dirección de la iglesia. El día de hoy encontramos algunas de estas cosas en ciernes y algunas de estas cosas en algunos desarrolladas más allá. Por lo cual esto también nos hace ver la necesidad de una nueva reforma en este tiempo. Por el otro lado, en aquel tiempo, en el tiempo de la Reforma, los gobiernos nacionales estaban sujetos al gobierno papal, y comienza, y el gobierno papal estaba centralizado en Italia, pero toda Europa era dominada por el papado. El papado prácticamente era el rey sin corona en todos los estados de Europa, y eso estaba haciendo perder el nacionalismo, al tiempo que cuando la gente se percata en cada nación que se estaba perdiendo el nacionalismo, hay un despertar de ese nacionalismo, y en donde despierta más fuertemente es en Alemania, y por eso la reforma estalla en Alemania o explota en Alemania con Lutero, porque ahí es donde el nacionalismo está más acentuado en ese momento, y ese nacionalismo implicaba quitarse el yugo de encima, el yugo papal, el gobierno papal. Y hoy, aunque no lo vemos aunque no se está manifestando desde la iglesia, estamos el día de hoy, por las cuestiones que están sucediendo en el mundo, en el auge de una corriente que quiere suprimir los nacionalismos por un gobierno global, por un gobierno mundial. O sea que también esa condición está presente el día de hoy, como que podría ser como un alimentador de la necesidad de una reforma de la iglesia en el tiempo de hoy. El Señor no suprime los nacionalismos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que en la Nueva Jerusalén le adorarán al Señor gentes de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Es decir, aún en la eternidad los nacionalismos se mantienen y las culturas nacionales se mantienen. Y lo único es que se mantienen habiendo sido reformadas en aquellos aspectos que son contrarios a la palabra de Dios. Ya la Biblia no está en ninguna manera, nos llama a la uniformidad, nos llama a un gobierno que excluya las características nacionales
y la historia de la cultura de cada nación, solo que adaptándola a los principios de la palabra de Dios. También habían cuestiones económicas en las condiciones que alimentan la reforma protestante, y dentro de esas cuestiones económicas estaba el enriquecimiento del papado a costilla de los reinados nacionales, los impuestos papales, las indulgencias, la venta de dones espirituales gratuitos que son por la gracia de Dios, la venta a través de indulgencias, a través de ofrendas, lo que se llama el simonismo. Ustedes se recuerdan que en el libro de Hechos, Simón el mago se había convertido, estaba comenzando su conversión, y ve a los apóstoles que por la imposición de manos las personas recibían el Espíritu Santo, y entonces él les dice que le den ese don a él a cambio de dinero. Y entonces de ahí surge el término simonismo. Simonismo significa la venta de dones que son por gracia, de dones espirituales a cambio de dinero. Y en el tiempo de la iglesia pre-reforma eso estaba muy desarrollado, porque el papado necesitaba muchísimo dinero, primero para sostener las cruzadas, segundo para construir la ciudad del Vaticano, y eso requería muchísima cantidad de dinero. Entonces habían determinado una cuestión que se llama indulgencias, que era básicamente un certificado donde se hacía constar que una persona era salva, y eso lo vendían. O sea, estaban vendiendo la salvación, que es gratis y que es por gracia en Cristo Jesús. Por el otro lado, las riquezas de las naciones estaban siendo trasladadas, las naciones estaban siendo empobrecidas para enriquecer la iglesia. Y una característica de la iglesia pretribulación, que es la iglesia de la Odisea y la iglesia de este tiempo, recordemos que el énfasis de esa iglesia dice, yo soy rico y de nada tengo necesidad, o sea que estaba enfocada en la riqueza. Y hoy algunos segmentos de la cristiandad vemos que están enfocados en la riqueza. O sea, por el otro lado, también como antecedentes de la reforma, hay algunas cuestiones culturales, como en primer lugar la necesidad de mejorar el acceso a la lectura de las escrituras, y en segundo lugar la liberación de los dogmas antibíblicos. A raíz de que la iglesia fue legalizada por el Imperio Romano en el tiempo de Constantino, algunas doctrinas o algunas enseñanzas de la iglesia cristiana fueron adaptadas a la tradición y a la cultura romana, apartándose de lo que la palabra de Dios decía. Entonces también había necesidad de liberar a la iglesia de los dogmas antibíblicos. Y ¿qué podemos deducir de toda esta cuestión? Miren, yo tengo una posición muy particular, y es que en la Reforma nacieron dos iglesias, no una. Nació la iglesia protestante y nació la iglesia católica. ¿Por qué razón? Porque antes de la Reforma había una iglesia cristiana que se había desviado. De ahí surgen las dos corrientes, de la Reforma protestante y de los desarrollos posteriores surgen las dos corrientes. Lo que sucede es que la iglesia católica se apropia de la tradición antigua y entonces ellos suponen que ellos son los herederos de la iglesia primitiva. Sin embargo, no, a mi punto de vista no es así, sino que en mi punto de vista las dos iglesias surgen en 1517 y los años posteriores, porque cada una agarra su propio camino. Hay que hacer énfasis en algo importante. Cristo nunca vino a crear una nueva iglesia. Cristo nunca vino a crear una nueva religión. Cristo vino a reformar el judaísmo, pero fue la reacción de los judíos los que hicieron que el cristianismo se separara
como una rama del judaísmo. Y lo mismo sucede con la iglesia protestante. Todos los reformadores que mencioné antes de Lutero y después de Lutero, todos ellos comenzaron su vida espiritual como monjes, pero por el hecho de replantear las cosas que la iglesia de ese tiempo creía, entonces son perseguidos, son apartados, y entonces surge la iglesia protestante. Ellos la intención de ellos no era crear una nueva iglesia, no era dividir la iglesia, era reformar la iglesia. Y toda reforma personal, familiar, organizacional, nacional, comienza siempre de la misma manera, como con un retorno a las escrituras. La palabra nos enseña en el Salmo 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y eso nos habla de la necesidad de una autocrítica constante, de una autoevaluación constante de nuestras creencias en relación a lo que dice la palabra de Dios, en contraste con lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es la verdad, y es una verdad eterna, es una verdad incambiable, es una verdad que permanece para siempre. Ni una tilde ni una jota cambiará de la ley. Eso se refiere a la palabra escrita, no a las tradiciones de los hombres, no a los mandamientos de los hombres, sino a la palabra escrita. Al mencionar que una jota y una tilde es porque está hablando de escritura. Entonces la palabra de Dios escrita es una palabra que no cambia, que permanece para siempre. Y de hecho, si la palabra es la palabra de Dios, Malaquías capítulo 3, versículo 6, nos dice que Dios no cambia. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos habla de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y Jesucristo es la palabra encarnada. Por lo tanto, la palabra no cambia. En cuanto a las verdades espirituales que tienen que ver con nuestra vida, con la orientación de nuestra vida. Por el otro lado, la ciencia ha determinado que existen 4 elementos básicos que están en la base de la sobrevivencia, y es el agua, el aire, los alimentos y la luz. Y Jesús, la palabra encarnada, es estas 4 cosas. Jesús es la vida. En primer lugar, la palabra de Dios dice que Él es el pan de vida enviado del cielo, así como Dios envió el maná al pueblo de Israel. El Señor envía su palabra a los creyentes para que la palabra sea su alimento. Por el otro lado, la palabra también es agua. Recordemos que Jesús le dice a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he mandado. Aparte de eso, también Jesús dice, hablando del Espíritu Santo, que habríamos de recibir los que creyéramos, que el Espíritu Santo sería como ríos de agua viva que correrían en nuestro interior, y corren en nuestro interior para limpiarnos, para restaurarnos, para reformarnos, para cambiar nuestra manera de pensar, para apartarnos de todas las cosas viejas que son pecado, etc. Por el otro lado, ya vimos que también la palabra es alimento, es pan de vida, y Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, en Jesús están los 4 elementos fundamentales de la sobrevivencia: el agua, el aire, los alimentos y la luz. Y por eso necesitamos nosotros estar plenamente fundados en la palabra de Dios, en el fundamento de Jesucristo, para verdaderamente para que verdaderamente caminemos en la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros: vida abundante, vida próspera, vida en aumento, vida en bienestar, en cumplimiento de sus planes que Él tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, etc. Hay 5 frases que resumen las creencias teológicas básicas que los reformadores entendían como los pilares esenciales para la vida y la práctica cristiana.
todas y cada una de ellas rechazaban o se oponían explícitamente a las prácticas y doctrinas entendidas que los reformadores criticaban, es decir, a lo que se sostenía dentro de la iglesia cristiana de ese tiempo, que fundamentalmente se referían a usurpación de competencias, atributos o cualidades que le corresponden a Dios y a la palabra de Dios por la jerarquía eclesiástica. Y estos cinco postulados que resumen la Reforma son también 5 postulados que nosotros necesitamos vivir. El domingo pasado, para los que estén interesados en cómo aplica cada uno de esas solas a nuestra forma de vivir, pueden ver la transmisión del servicio del domingo pasado, este domingo recién pasado, porque hablamos de eso. No, las 5 solas de la Reforma no son solamente postulados doctrinales, no son solamente postulados teológicos, son postulados para que usted y yo examinemos nuestra vida a la luz de ellos, para ver si estamos alineados con el fundamento de Jesucristo, para que sepamos, para que podamos saber exactamente si estamos caminando en la voluntad de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estos 5 postulados son para ayudarnos a evaluar si nuestras acciones, decisiones, pensamientos, actitudes, motivaciones, emociones, etcétera, están alineados a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas 5 solas? La primera es solo la Escritura, la segunda solo la gracia, la tercera solo la fe, la cuarta solo Jesús y la quinta solo la gloria de Dios. ¿Qué significa cada una de ellas? La sola Escritura significa que nuestras vidas deben estar fundamentadas única y exclusivamente sobre lo que dice la palabra de Dios, que es invariable, incambiable, eterna, que permanece para siempre, que es la verdad absoluta que debe guiar nuestra vida. La palabra de Dios debe ser la norma, la regla, la autoridad fundamental en nuestra vida. De hecho, cuando usted y yo somos salvos, lo que declaramos creer es que Jesús es el Señor, y si Jesús es el Señor, Él manda. Y Jesús es la palabra, por lo tanto la palabra es la que manda en nuestras vidas, la palabra es la que dirige nuestras vidas. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Espíritu Santo nos es dado precisamente para ayudarnos a caminar en la palabra. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, la palabra de Dios dice que el Señor nos dará su Espíritu Santo para que guardemos sus mandamientos. Y Jesús también nos lo dice en Juan capítulo 14, versículo del 15 al 17. Yo les daré al Espíritu, el que me ama, dice, guarda mis mandamientos, y yo les daré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todo el tiempo. ¿Para qué? Para guardar los mandamientos. Entonces, una palabra que define la esencia de la vida cristiana. Hay muchas palabras que pueden definir la esencia de la vida cristiana. Por ejemplo, santificación, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, obediencia, adoración. Todas esas palabras, morir a nosotros mismos, que Él crezca y que nosotros menguemos, todas esas palabras definen la esencia de la vida del cristiano. Pero hay una palabra que define a todas, que agrupa a todas esas, que las incluye a todas esas, y esa palabra es la clave de la vida cristiana. La clave de la vida cristiana es la obediencia, obediencia a la palabra de Dios. Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46, nos lo hace ver cuando Él dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo mando? ¿Y qué es lo que Jesús manda? Lo que está en su palabra. Por lo tanto, la esencia de la vida del creyente es la obediencia, y también lo encontramos en Primera de Pedro,
capítulo 1, versículos del 14 al 16. La palabra de Dios dice, como hijos obedientes, sean santos, como yo soy santo. Esa es parte de la esencia del cristianismo, ser hijo. Y ser hijo es ser un hijo obediente. Por lo tanto, por eso la sola escritura es la primera de las solas, porque las demás derivan precisamente de la escritura. Es la escritura nuestra norma de vida. Es la escritura nuestra fuente de enseñanza, nuestra fuente de doctrina. Y no solamente ciertos pasajes de la escritura, sino toda la escritura. Recordemos lo que dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículos del 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Y también en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos enseña que toda la escritura es como una palabra, como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir los pensamientos de la carne de los pensamientos del espíritu. Entonces la escritura debe ser nuestro fundamento. Esto era bien comprendido antes, el día de hoy no, pero antes sí era bien comprendido en el cristianismo. A los cristianos se llamaban a sí mismos las personas del libro. ¿Por qué? Porque el libro, que era la Biblia, era su norma de vida, su fuente de su norma de conducta, era de donde emanaba todo lo que ellos hacían. Todo lo que ellos hacían era tratar de vivir conforme a la palabra de Dios, y es lo que usted y yo deberíamos hacer, de acuerdo a lo que nos enseña Jesús. Luego está la segunda sola, que es solo la fe. ¿Y qué significa solo la fe? La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es creer en Dios, pero un creer en Dios que va más allá del creer mental y que va más allá de la información. Un creer en Dios significa no solo creer que Él existe, sino además que Él es el que manda, creerle a Dios. Es no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Y esto nos lleva de nuevo a conectarnos con la palabra y con la obediencia a la palabra. Porque si es creerle a Dios y Dios nos habla a través de su palabra, es creer en su palabra. Y en la palabra como un todo. La palabra de Dios no son ciertos versículos, ni ciertos pasajes, ni ciertos libros que nos agradan más que otros, ni los pasajes que nos gustan. La palabra de Dios es toda la escritura. Por eso Pablo también dice, yo no he rehusado el enseñarles a ustedes todo el consejo de la palabra de Dios, porque es toda la palabra. La palabra es una sola, no hay contradicciones. La palabra se da a entender a sí misma, y yo no puedo entender el Nuevo Testamento si no conozco el Antiguo, y el Nuevo Testamento me da a entender el Antiguo. Así que ambos dos están interrelacionados. Necesito conocer toda la palabra de Dios, porque lo que sucede en el Nuevo Testamento tiene su fundamento en el Antiguo. Y lo que dice el Antiguo se explica por el Nuevo. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Jesús mismo nos dice, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Aparte dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y a través de qué lo conocemos? A través de la palabra de Dios. Entonces, y la palabra de Dios a la cual nos manda Jesús a estudiar, a escudriñar, son las antiguas, es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo surge después. Y el Antiguo Testamento, y hoy, el día de hoy, en muchos sectores de la cristiandad, al Antiguo Testamento lo hacen de menos. De hecho, en algunos lugares le dicen, no lee el Antiguo Testamento, ese ya no nos corresponde, usted lea el Nuevo. Y ese es un gran error, porque no voy a entender a qué se refiere el Nuevo Testamento si antes no he leído el Antiguo Testamento. Recordemos que Dios se va revelando progresivamente desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea,
Tenemos una gran revelación de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que si no lo conocemos la estamos desaprovechando totalmente. Entonces, la fe es vivir. De hecho, la fe tiene que ver con la obediencia. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que por la fe Abraham obedeció. Y en Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan. Es decir, le buscan no solo por sus manos, no solo por sus bendiciones, sino por su corazón, por sus enseñanzas, por sus mandamientos, porque nosotros hacemos, en el cristianismo de hoy se hace una separación artificial entre lo que son promesas y lo que son bendiciones. Sin embargo, en la palabra de Dios, cuando analizamos la palabra de Dios, todas las bendiciones dependen de la obediencia, no tienen vida propia, están conectadas a los mandamientos, y los mandamientos están conectados a bendiciones. La palabra de Dios nos lo dice en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Si obedecemos todos los mandamientos de la palabra de Dios, entonces vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice, busquen el reino de Dios y su justicia, es decir, sus leyes, sus normas, su palabra, y entonces todas las demás cosas, las bendiciones, vendrán por añadidura. Entonces la fe es tener fe en Dios, pero tener fe en Dios es saber que Dios es, pero también obedecer lo que Dios ha dicho. En Santiago capítulo 2 versículo 19, si no estoy mal, hay un pasaje interesante. Santiago escribe: tú crees que Dios existe, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, tienen la información de Dios, pero los demonios no obedecen. Eso quiere decir que lo que debe caracterizar al creyente no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios y obedecer su palabra. Y ahí nos conectamos con la sola Escritura. La tercera de las solas es la sola gracia. ¿Y qué significa la sola gracia? La sola gracia significa que todo lo que recibimos del Señor lo recibimos por gracia. Y no solamente la salvación, sino todo lo que implica todos los aspectos de nuestra vida. Todo es por gracia. Dice la palabra en Juan 3:27, nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios también dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo que usted y yo recibimos, lo recibimos por gracia. ¿Y qué significa recibirlo por gracia? Es un regalo. Es un regalo del amor de Dios para con nosotros. Algunos malinterpretan la gracia como diciendo, bueno, si es por gracia, entonces no necesito orar, no tengo que orar, no tengo que diezmar, no tengo que congregarme, no tengo que obedecer la palabra de Dios, etcétera, 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 etcétera. Y es cierto, no tiene. Nosotros no tenemos nada que hacer. Las bendiciones vienen de parte de Dios. Son por un regalo de parte de Dios. No están condicionadas porque yo lea la Biblia, porque yo sirva al Señor, porque sea ministro. No están condicionadas por eso. Las bendiciones de Dios vienen por su amor. Ahora bien, el que sean por gracia también tiene una implicación. Y es que Dios no necesita ni de mis diezmos, ni de mi congregación, ni de mi servicio, ni de mi lectura de la Biblia, ni de ninguna de las cosas que pueda yo hacer. El que las necesita soy yo. Si yo no las tengo, yo no maduro, yo no crezco. Si yo no las tengo, no voy a poder vivir todas esas bendiciones con las que Dios ya me ha bendecido con toda bendición espiritual. Hay muchísimas cosas que si yo no hago, no leo la Biblia, no sirvo al Señor, no diezmo, no ofrendo, simple y sencillamente le estoy abriendo la puerta al enemigo para que robe, mate y destruya todas las bendiciones que Dios ha traído a mi vida. No tengo que hacerlo, yo necesito hacerlo. Si lo tuviera que hacer es porque mis bendiciones dependieran de eso, o que Dios dependiera de ser Dios, de que yo haga las cosas. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios aunque yo no las haga. Las cosas me benefician a mí. Si yo doy,
medida buena, apretada, remecida, vendrá sobre mi regazo. Si yo leo la palabra de Dios, entonces voy a crecer, voy a madurar, la palabra de Dios dice que voy a obedecer y vendrán sobre mí todas sus bendiciones. Entonces, el que las necesita soy yo, entendamos. Hay una idea en el cristianismo de que para que Dios me bendiga, para que Dios escuche mis oraciones, para que Dios me ame, me acepte, para ser digno delante del Señor, etcétera, yo necesito hacer cosas. No, todo eso son regalos del amor de Dios. Pero, a mí me conviene hacer todas esas cosas, porque eso me va a llevar a un nivel de mayor madurez, a un nivel en el que el diablo no me va a robar las bendiciones de Dios, a un nivel de bienestar y de bendición que de otra manera no lo experimentaría. Recordemos que la palabra de Dios dice que renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios está ahí para nosotros. Pero si yo no tengo ojos para ver, no la voy a ver. Y no la voy a experimentar. ¿Cómo voy a ver y experimentar esa buena voluntad de Dios? Conociéndola. ¿Y cómo la conozco? A través de la palabra, a través del servicio, a través del obedecer, del dar, a través de ministrar, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son para mi beneficio. Porque todo lo que Dios me bendice por gracia. Nada hay que yo pueda pagar. Todo, y aún haciendo todas esas cosas, y aunque dependieran de esas cosas, todo viene siendo por gracia. ¿Por qué? Porque usted y yo de todos modos somos imperfectos y pecamos todos los días. Y si pecamos todos los días, la paga del pecado es muerte, no vida. Pero Dios nos da la vida por gracia, no por méritos. A eso se refiere la sola gracia. Solo Jesús significa que solo Jesús es mi suficiente Salvador y Señor, que toda mi confianza debe estar puesta en Él, que no debo confiar en ninguna otra cosa. Jeremías 17, versículos del 5 al 9 nos lo dice claramente. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Usted y yo no necesitamos de nadie más. Del único que necesitamos es de Jesús. Jesús es nuestra mayor necesidad. ¿Por qué? Porque en Jesús está la vida, la sanidad, la restauración, la liberación, la provisión, la seguridad, la fortaleza, la protección. En Cristo está la vida, el gozo, la paz, el dominio propio, la humildad. En Cristo está todo lo que necesitamos. Recordemos lo que dice la palabra en Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero la oveja, si Jehová es mi pastor, yo soy oveja. Y si soy oveja, la palabra de Dios dice que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue, le obedece. Otra vez conectamos a Jesús, la fe y la escritura y la sola gracia con la obediencia. Y por el otro lado está la quinta de las solas, que es la sola gloria de Dios. Y eso significa que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, no para nuestro prestigio, no para nuestro renombre, para que nos honren, para que nos reconozcan, sino para que Dios sea glorificado, para que Dios sea reconocido, reverenciado, para que Dios sea honrado. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 24, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5 o al 10, de que el Señor es glorificado por la gente cuando ven nuestras buenas obras. Por eso el Señor quiere que usted y yo demos fruto, más fruto y mucho fruto, porque ese fruto es lo que trae gloria al Señor. Y usted y yo vivimos para la gloria de Dios. Y aquí hay un secreto o hay una clave.
La palabra de Dios dice que dando es como recibimos. Cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, el Señor engrandece nuestro nombre. Y si no lo engrandece aquí en la tierra, lo engrandecerá en la eternidad. Pero Dios no se queda con nada. Y en dar a Dios nadie le gana. Y si nosotros le damos la gloria a Dios, le damos la honra al Señor, le damos la reverencia, la exaltación, la alabanza al Señor, Él terminará dándonos eso a cada uno de nosotros, ya sea acá en la vida terrenal o en la vida, en la eternidad. Pero de que lo recibimos, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Muy bien, mis amados hermanos, para cerrar la enseñanza del día de hoy, si nos damos cuenta, mucho de lo que en donde la iglesia el día de hoy está caminando no es en la sola escritura, ni la sola fe, ni la sola gracia, ni solo Jesús, ni la sola gloria de Dios. Vemos que mucha gente hace las cosas para su exaltación, para su gloria, que ponen su confianza en los ministros o en las denominaciones, legalistas que no viven bajo la gracia de Dios, la fe que es malinterpretada como confesión positiva y la escritura que no es tomada como la base, sino que ahora es la escritura y algo más, y todo ello está configurando la necesidad de una nueva reforma. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 3, versículo 21, que el Señor vendrá a restaurar todo lo que ha estado caído. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas y eso debe comenzar con cada uno de nosotros. Necesitamos el día de hoy una nueva reforma, pero esa nueva reforma comienza con la reforma mía, con mi transformación. Necesito profundizar esa transformación de Dios en mi vida y compartir esa transformación con las demás personas. Es el tiempo de una nueva reforma. El mundo, hoy vivimos, el mundo lo está definiendo de esa manera y en la práctica es así. Hoy estamos viviendo en una sociedad post-cristiana, en una sociedad transhumanista, en una sociedad de progresismo que es anticristiana, en una sociedad pagana. Y eso porque la iglesia ha dejado de ser luz y ha dejado de ser sal. Y usted y yo necesitamos volver a esas sendas antiguas, a esos fundamentos de la palabra de Dios para ser verdaderamente sal y luz de esta tierra, para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Usted y yo no estamos acá solo para vivir, no estamos solo para pasar el tiempo, no estamos solo para hacer las cosas que nos gustan. Usted y yo estamos en esta tierra para hacer luz y para hacer sal. Y mire qué privilegio más tremendo. La palabra de Dios, en la palabra de Dios, Jesús es la luz del mundo. Y Jesús nos delega a usted y a mí a ser la luz del mundo. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que usted y yo necesitamos ser como Cristo, no como el mundo. Necesitamos ser como Cristo. La reforma, estamos en un tiempo de reforma. De hecho, la palabra de Dios lo dice en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice que antes del día grande y terrible del Señor, Él enviará el espíritu del profeta Elías. ¿Para qué? Lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 17. Para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. De la misma manera que el Señor envió a Juan el Bautista para preparar su camino, el Señor nos ha enviado a usted y a mí para preparar el camino de su segunda venida. Y para ello necesitamos comenzar por una reforma en cada uno de nosotros. Y alguien me puede decir, sí, pero yo ya estoy reformado.
Usted necesita seguirse reformando. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ni usted ni yo al día de hoy somos todavía perfectos, por lo tanto podemos seguir siendo perfeccionados y por lo tanto necesitamos seguir siendo reformados y que esa reforma se manifieste hacia nuestro exterior para que las personas vean las buenas obras de Dios y lo busquen a Él. Seamos sal para que la gente tenga sed de Dios y seamos luz para alumbrarles el camino. Es el tiempo en que usted y yo nos revistamos del Espíritu Santo en la forma del espíritu de Elías, un espíritu de reforma, un espíritu de transformación, un espíritu de volver a las sendas antiguas, de restaurar las cosas pasadas, las sendas antiguas, un tiempo para la reforma. Eso es la mejor manera en la cual podemos conmemorar los 506 años de la Reforma Protestante y los años por venir, si es que el Señor nos permite mantenernos acá en la tierra. Usted y yo, nuestra meta, nuestro enfoque debe ser precisamente hacia esa reforma, comenzando por nosotros, nuestra familia, nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestra nación. Que parece algo imposible en cuanto vemos la situación que está viviendo el mundo. Recordemos, para Dios no hay nada imposible. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y al que cree, todo le es posible. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Así que, mis amados, con esto estamos terminando la enseñanza del día de hoy. Solo le voy a pedir que me acompañe, por favor, a orar. Tengo 3 o 4 temas por los cuales quisiera pedirle que nos unamos para orar. Número 1, por cada uno de nosotros. Número 2, por esta tormenta que está viniendo a Centroamérica y que no solo nos está afectando a nosotros ahorita, sino también afecta a Salvador, Nicaragua y Honduras. Y por el otro lado, que oremos por la paz en Guatemala, derivado de todos esos conflictos que se han venido dando por la cuestión electoral y también por la paz de Israel. Recordemos que Israel está en guerra y en esa guerra no solo están sufriendo los militares, en esa guerra están sufriendo muchísimos civiles de los dos lados y es un tiempo también propicio para que la gente se convierta. Así que vamos a orar por esas 4 cosas. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, Señor, que nos has permitido reunirnos para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor, y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tú establezcas en cada uno de nosotros, Señor, en nuestro corazón como con fuego, el ser personas llenas del Espíritu Santo en la forma de el profeta Elías para ser restauradores, reformadores, no solo de nuestras vidas, Señor, sino de las vidas de nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad y nuestra nación, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pido que guardes a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que bendigas la obra de sus manos, Señor, que esta noche le des a cada uno un descanso reparador y que el día de mañana, Señor, todo lo que hagamos sea para la gloria tuya. Padre, también te pedimos en esta hora, Señor, que tú guardes Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Señor, de los efectos de esa tormenta tropical, Señor, que está en el Océano Pacífico, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú mandes tus ángeles, Señor, a destruir, a terminar, Señor, con esa tormenta tropical y que no cause ningún daño, Señor, en nuestros países, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ponemos delante de ti especialmente a todas esas personas que están en lugares vulnerables, Señor, para que tú los guardes, los protejas, Señor, para que tú les proveas un cobijo seguro, Señor, donde puedan pasar los efectos de esta tormenta, Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti, levantando a Guatemala y pidiéndote, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea derramada en esta nación, Señor,
y principalmente, Padre, sobre todo los actores que tienen que ver con las tomas de decisiones acerca del futuro de esta nación, Señor, para que lo hagan en paz, para que venga un espíritu de paz, Señor, sobre todos, Padre, y las decisiones que sean tomadas sean las mejores decisiones, Señor, para esta nación y para el cumplimiento de tu propósito para Guatemala, Señor, que sea luz y sal para todas las naciones de la tierra, Padre. Señor, también en esta hora levantamos delante de ti a Israel, Señor, juntamente con los palestinos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú toques el corazón de todos los palestinos que se han levantado, Señor, en terrorismo, Padre, para que depongan las armas, Señor, para que se rindan, para que se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, para que esa guerra termine, Padre, para que ya no haya más sufrimiento de parte de la población de Israel ni de parte de la población palestina, Padre, para que puedan vivir en paz, Señor. Parece algo difícil, algo complicado, pero para ti no hay nada imposible. Además, Señor, tú nos has dicho que oremos por la paz de Jerusalén y por la paz de Israel, Señor, y en obediencia a tu palabra lo hacemos, Señor, sabiendo que tú harás lo mejor para el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal para Israel, para esa nación, Señor, que es una nación que está en tu corazón, Padre, un pueblo escogido a través del cual tú nos diste tu palabra, nos diste el Mesías, nos diste la iglesia, los fundamentos de la iglesia, Señor, y te damos gracias por ello y por eso bendecimos a Israel y clamamos, Señor, por la paz en Israel y en Jerusalén. Guarda, Señor, a todos los civiles en ese conflicto, Padre. Guarda principalmente a los niños, a los ancianos, a las mujeres, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús y principalmente, Señor, que estas circunstancias sean aprovechadas para que muchísimas más personas, Señor, se vuelvan a ti de todo corazón en esos dos países, Señor, y en los países circundantes, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Y es cierto, Israel no empezó esta guerra, así que oremos para que la guerra termine muy pronto y dejen de haber víctimas inocentes en esa guerra. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo oramos y les bendigo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haberse conectado. Y les esperamos mañana a las 7 de la noche nuevamente para otra enseñanza en la palabra de Dios, para nuestra cápsula de fe de la semana. Así que, si Dios lo permite, el día de mañana a las 7 de la noche nos volvemos a ver. Bendiciones para todos y un abrazo.